Ministra, recién pudimos escuchar ese punto de prensa donde usted condenaba enérgicamente lo que tiene que ver con estas evasiones masivas que se han registrado en varias estaciones del metro, las sanciones a las cuales se arriesgan aquellas personas que cometan este tipo de actos, pero no alcanzamos a escuchar su opinión respecto a las alzas que han sufrido los pasajes del Transantiago y que muchos esgrimen como la principal causa de estas evasiones. Lo primero es que no hay razón alguna para los actos violentos que hemos visto. Y eso es lo que nos preocupa más. Metro es una de las instancias de equidad ciudadana y equidad urbana más importante. Y no hay espacio para agredirlo en la forma que se ha hecho. La ley de subsidio del transporte público establece los mecanismos para la determinación de tarifas y sus modificaciones. Está fuera de las atribuciones del Ministerio. El Ministerio lo que hace es aplicar lo que el panel de expertos independiente establece. Pero ministra, como ministra de Transportes... Y el panel lo que hace es resguardar el equilibrio financiero del sistema. Sí, pero como ministra de Transportes, ¿qué opinión le merecen estas alzas? Más allá de que no sea usted la que los determina. Yo estaba revisando ahí los titulares de los diarios desde febrero del 2018 que se han producido estas alzas. No es la primera alza en el último tiempo. Por eso me gustaría también conocer su opinión respecto a qué le parece lo que está ocurriendo o la causa más de fondo que tiene que ver con los precios de los pasajes. Los precios de los pasajes, como digo, los determina el panel finalmente, o las alzas y los niveles de tarifa. Eso está fuera de lo que nosotros podemos controlar. Existen cambios, como en muchos otros servicios, en que los precios se ajustan según el valor de los insumos. Y en este caso, uno de los componentes es precisamente el valor de los insumos. El precio del dólar, por ejemplo, del diésel, el costo de la mano de obra. Y eso es algo que a nosotros nos informa el panel y nosotros lo aplicamos. El Ministerio tiene impedimento de tomar cualquier acción que reduzca los ingresos del sistema por ley. Así que lo que hemos hecho nosotros es proponer a veces cambios de estructuras, como por ejemplo para las personas que viajan desde más lejos y parten sus viajes mucho más temprano. En esta última modificación, esa fue una propuesta para reducir las tarifas desde las 6 hasta las 7 de la mañana, que favoreciera justamente a esos grupos que son los que se sacrifican más. Sí, pero justamente, ministra, ha generado incluso cierto enojo de la población la respuesta que en su momento dio el ministro de Economía, esto de levantarse temprano, y gente que entra a las 9 de la mañana al trabajo, que no se va a despertar 3 horas antes con tal de ahorrarse 80 pesos por tramo. Y quería solamente poner sobre la mesa datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Del 2010 a la fecha, los sueldos promedio en el Gran Santiago han aumentado en torno al 40%, pero el precio del pasaje del metro ha aumentado entre un 66 y un 72%, muy por sobre el promedio de los sueldos. Y por lo mismo quiero insistir, aun cuando esto sabemos que es resorte de un panel de expertos, ¿no hay decisión política que se pueda aplicar en este caso? ¿O usted está completamente de acuerdo y cruzada de brazos respecto de lo que determinan algunos expertos? Cruzada de brazos no estoy nunca. Quisiera decirle que el costo o la tarifa que pagan las personas es más o menos la mitad de lo que cuesta producir el servicio. La red de metro de Santiago tiene un altísimo nivel de servicio y un altísimo nivel de cobertura. El costo, como digo, es el doble de lo que se cobra a los usuarios en tarifa, porque existe un subsidio. Y esa es la ley de subsidio al transporte público, que además genera los subsidios espejo para regiones. Así que hay una inversión pública enorme, no solo en financiar los proyectos de desarrollo, sino además en subsidiar la tarifa en un porcentaje alto, tanto en buses como en metro. Ministra, ¿está la posibilidad de que se pueda analizar modificaciones al sistema, cómo se calcula el precio de los pasajes del Transantiago? Lo digo porque, según entiendo, corrígeme si es que estoy equivocada, si es que baja alguno de los insumos que se miden para el precio de los pasajes,
eso no se traslada a los pasajes. Es decir, el sistema no está diseñado para que bajen eventualmente los precios de los pasajes. No automáticamente, pero dependiendo de la situación, el Ministerio puede proponer algunos cambios de las estructuras de tarifa siempre que no reduzca los ingresos del sistema. Hay una limitación en que los ingresos no pueden reducirse por razones obvias, porque si no el sistema no podría seguir funcionando. Y en ese caso, por ejemplo, hicimos uso de esa atribución para reducir las tarifas entre las 6 y las 7 de la mañana. Existen esos mecanismos y, por supuesto, siempre es posible seguir explorando distintas alternativas, pero la ley establece el marco en el que nos podemos mover y hay un equilibrio financiero que es importante mantener por el bien de todos los pasajeros, de todos los viajeros, tanto de los que usan buses como de los que usan metro. Esto es un sistema que atiende a una ciudad de grandes dimensiones. Solamente en metro se mueve casi 3 millones de personas por día en transacciones y en buses casi 4. Realmente es un sistema que soporta un enorme movimiento y que sirve a muchas personas. Y por eso consume también muchos recursos. Y parte de esos recursos los ponen los pasajeros, pero parte muy importante, especialmente las inversiones y el subsidio, lo pone el Estado. Ministra, yo no sé si usted ha podido escuchar más de fondo lo que hay detrás de estas protestas, si me permite. Acá hay gente que denota, más allá del alza en el precio de los pasajes, un nivel de indignación hacia quienes eluden la ley y no les pasa nada, o los mandan a clases de ética, o dejan de pagar contribuciones. El punto es si hay algún nivel de empatía con lo que hoy día estas protestas estudiantiles están reflejando en el tema más de fondo. Las protestas tienen todo el derecho a ocurrir, pero no en esta forma. Y hemos visto marchas, por ejemplo, en que se ocupa espacio público con autorización y se plantean las inquietudes de distintos grupos que reflejan tanto problemas de ellos como de otras personas, y eso es perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es pasar por arriba de los derechos y de la seguridad de usuarios del sistema. No es legítimo romper las estaciones de metro en la forma que lo han hecho. Eso no es un comportamiento cívico. Aquí hay una necesidad de volver al orden. Los estudiantes tienen que tener conciencia de que ellos son tan ciudadanos como un ciudadano que está esperando para poder hacer su viaje. Y no se puede alterar ese equilibrio de derechos. Eso es lo que nosotros condenamos, es la violencia con la que han actuado. No es el hecho de que no estén conformes o no es el hecho de que recojan una inquietud social, es el hecho de que usen la violencia para manifestarla. Sí, ministra, para que quede bien claro, ¿desde el Ministerio se va a tomar alguna acción o se va a iniciar algún tipo de análisis para ver algún tipo de modificación en cuanto a evitar nuevas alzas en los pasajes, o directamente los pasajeros tienen que prepararse para alguna eventual nueva alza a inicios del próximo año, considerando los precios actuales del dólar o del combustible? Las acciones que vamos a tomar nosotros en lo inmediato tienen que ver con el control de la evasión. Los evasores han estado, en este caso, transgrediendo una ley. Hay una ley que autoriza a controlar el pago del sistema de transporte público, que es lo que hacemos en los buses, y esa ley está igualmente vigente para el caso de evasión en el metro. Esa medida está activa. Tenemos los mecanismos para identificar a los evasores, notificarlos a través de un juez de policía local, y las personas tienen que pagar su pasaje, y si no lo pagan van al registro de evasores, y en el registro de evasores pierden una serie de derechos, desde obtención de certificados relacionados con transporte hasta su tarjeta estudiantil o cualquier tarjeta de pago que tenga beneficios de tarifa. Ministra, una última duda respecto del control de toda esta situación. Y cuando se pongan al día en esa deuda, pueden salir del registro. Sí, si me permite, ministra, una última pregunta respecto del control de toda esta situación. Hay quienes están cuestionando el contingente policial que se ha dedicado para estos fines
con tal de contener a un grupo de estudiantes. Metro es una empresa pública, pero que cuenta con sus propios guardias. Y muchos se preguntan si con el nivel de inseguridad, del cual daba cuenta ayer mismo la encuesta de Paz Ciudadana, es necesario que haya carabineros incluso de fuerzas especiales custodiando por el pago del pasaje en Metro. Cuando hay el nivel de destrozo y de daño a las personas y a la propiedad que hemos visto en las estaciones de metro que han sido agredidas, se requiere fuerza policial. No es suficiente con los guardias que habitualmente resguardan la seguridad de los pasajeros. ¿Por qué se requiere esa fuerza policial? Porque tenemos evidencia, ya hay 2 personas lesionadas, un guardia y hoy día una mujer que trabaja en metro también agredida. Esas no son situaciones normales que sean posibles de controlar con los servicios de vigilancia privada que Metro tiene disponibles. Aquí hay riesgo para los pasajeros. Nosotros tenemos la obligación de proteger también a los millones de usuarios que diariamente se desplazan en este sistema. No podemos exponerlos a un grupo violento de personas que pasan por arriba de los derechos del resto de los viajeros, de los ciudadanos. Sí, una última pregunta nada más, ministra, para aclarar el punto. Los retrasos o las postergaciones más bien en los procesos de licitaciones que eventualmente obligan a renegociar contratos o la incorporación de los buses eléctricos, ¿pueden también incidir en un mayor costo y por lo tanto alzas en los pasajes? No, definitivamente eso está fuera de toda duda. Quiero decir que los buses eléctricos y todos los buses nuevos que vemos circulando en la ciudad se han financiado con reducciones de costos del propio sistema. Y es una de las razones por las cuales, si ustedes miran en la estructura de cambio de tarifa, en los buses el incremento fue de solo una parte, que es el índice de insumos. Y se activó una alza de tarifa de 10 pesos que se explica por el cambio del valor del dólar, diésel, mano de obra y otras variables. Así es que la flota nueva que se ve en la calle ha sido financiada a través de los recursos que el propio sistema tiene y eso es posible de comprobar mirando los consumos de la ley de presupuesto. La licitación podría, y si usted me pregunta de la licitación del año pasado, no tenemos cómo saber si bajaba o no bajaba los costos, porque nunca se abrieron las ofertas. Así que quien afirme que esa licitación pudo bajar los costos, uno puede especular. Tal vez porque había competencia podrían bajar los costos, pero que esos costos con certeza habrían bajado es una especulación sin fundamento, a menos que tenga acceso a información privilegiada que no estuvo disponible porque la licitación es confidencial, secreta, y se devolvieron los sobres sin abrir cuando nosotros asumimos. En el caso del proceso que la reemplaza, es un proceso competitivo, efectivamente, y nosotros estamos apuntando, por supuesto, a obtener la mayor eficiencia. Y una de las razones por las cuales hemos cambiado el modelo de negocio, separando los activos de la operación, es porque vemos que al separarlo podemos obtener una cantidad importante de eficiencia que el modelo anterior no tenía, porque eran más bien licitaciones en paquete y en bloque. Y en ese caso hay una cantidad de márgenes que quedan dentro de precios por bloque completo. Al separar las partes, nosotros hacemos competitiva cada una de las etapas. Y eso es lo que estamos persiguiendo y esperamos que pronto tengamos ya la posibilidad de lanzar este proceso. Muy bien, ministra Gloria Hood, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora en 24 tarde.